Y bien, estamos ahora con el congresista Ricardo Pando, del Partido Fujimorista, que es presidente de la Comisión de Energía y Minas, que tiene listo precisamente ya hace un tiempo un proyecto de ley que modifica la ley de minería, de pequeña minería y minería artesanal del año 2002, que podría eventualmente, por decisión política, discutirse mañana en el Pleno. Congresista, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, entonces este es un proyecto de ley que modifica la ley de la que estamos hablando. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la utilidad? ¿En qué línea la modifica? Básicamente lo que hace este dictamen que está aprobado en mayo del año pasado es mejora algunas condiciones para que se puedan formalizar los mineros artesanales informales. Ajá. Entonces se crea una serie de modificaciones a la norma ya existente del año 2002. Y lo que se establece fundamentalmente son, por ejemplo, se establecen mecanismos descentralizados para que los gobiernos regionales puedan acreditar a los informales. Se permite que puedan haber convenios entre el Ministerio de Energía y Minas, Ingemet y Ocindermin a fin de capacitar a las direcciones regionales de minería sobre los métodos de fiscalización, sobre el tema de minería artesanal informal. También se permite que el control de la comercialización de explosivos esté a cargo ya no de la Fuerza Armada, sino de la Policía Nacional. Asimismo hay alguna serie... ¿No está justamente a manos de la DISCAMEC, como decía Miguel Santillán acá? No, el tema de explosivos estaba a cargo de la Fuerza Armada. Ajá. Y lo que esta norma hace es transfiere esa responsabilidad a la Policía Nacional. Asimismo, los gobiernos regionales pueden, mediante esta norma, actuar como mediadores en el caso de que un minero artesanal esté trabajando en una concesión de un tercero. Yeah. Entonces pueden celebrar un contrato, el minero artesanal, con el dueño de la concesión. Y si es que no se ponen de acuerdo en el contrato, el gobierno regional puede actuar como un mediador a fin de que haya un acuerdo y se puedan formalizar. Ajá, o sea que es prácticamente una formalización, ese reconocimiento de una situación de hecho, y si ese minero es un invasor, igual queda consagrado como invasor. Claro, lo que ocurre, mira, yo he estado el año pasado en Chala y evidentemente hay muchos mineros que trabajan y ejercen esta labor en concesiones que no les pertenecen. Y como lo han explicado el invitado anterior, muchas veces existe un acuerdo informal entre el dueño de la concesión y el que trabaja en la concesión. Entonces, obviamente, este dueño de la concesión recibe una regalía del minero artesanal, ¿no es cierto? Ese sería el caso, entiendo, de este congresista aprista Tomás Enzano en Puno, ¿no? Bueno, yo no conozco el detalle del congresista Enzano, pero lo que yo te puedo referir es de que en Chala, yo lo he podido observar, sucede mucho de eso, ¿no? Hay muchos denuncios mineros que pertenecen a terceros que son trabajados por los mineros artesanales. Ahora, lo que pasa es que hay una práctica de invasión, ¿no? Pueden haber denuncios, concesiones que están en manos, digamos, de empresas serias, empresas formales, que están empezando a explorar y de pronto se produce una invasión. Se pasa la voz de que ahí puede haber oro, o puede haber lo que sea, y se produce una invasión. Igual que una invasión acá, pues en una zona periférica de Lima, por vivienda, ¿no? Exactamente igual. Sí, yo creo que lo que tiene que haber primero es un respeto a la institucionalidad y a las leyes vigentes, y a veces yo creo que en los últimos años hemos podido ser testigos de que lo que no ha existido es un respeto a la ley. Hay muchas normas, no se cumplen, y a veces el gobierno tiene que ceder ante presiones como las que han ocurrido este fin de semana, lamentables, donde los mineros artesanales de Chala han tomado la carretera de manera injustificada y protestando contra una norma que en realidad no era de su competencia, porque sí, pues, el decreto 012 era exclusivamente para ver el tema de la minería artesanal en Madre de Dios. Pero hoy día ha estado reunido el dirigente de esta federación minera, que es una de las agrupaciones que hay, ¿no? Medina, es uno de los gremios que hay, este señor Teodulo Medina, ¿no es cierto? No sé si usted ha estado en esa reunión. No, nosotros nos hemos reunido con él el año pasado, con los dirigentes de la FENAMARPE, porque se formó un grupo de trabajo a raíz de los hechos de mayo de Madre de Dios. Se formó una comisión multisectorial para hacer un análisis y para proponer un plan de formalización. Entonces yo creo que en la medida en que el Estado pueda dar las mayores
las mejores facilidades posibles para formalizarse, se va a producir la formalización, porque evidentemente en el caso de Madre de Dios, por ejemplo, recibe de canon al año, en el año 2009, 42.000 soles. Sí, pues. ¿No? Pudiendo haber recibido 50 millones de soles si es que se practicara en esa región una minería formal. Y obviamente con las seguridades ambientales y sociales que debería de ocurrir. Ahora, aquí esto tiene que ver pues con la debilidad del Estado peruano, la falta de recursos, la falta de capacidad técnica, que hace que la informalidad esté generalizada, no solamente en el sector minero, ¿no? Entonces tiene que ver pues con la ausencia de un aparato legal del Estado capaz de absorber la realidad nacional. ¿Cómo resolver esto? ¿Usted cree que la ley esta puede ayudar en esa línea? Sí, nosotros creemos que esta norma permite crear mejores condiciones para que los mineros artesanales informales entiendan que es mucho más beneficioso para ellos ser formal que informal. Y obviamente tiene que haber una comunicación adecuada del gobierno para poder transmitirles a estos mineros artesanales informales cuáles son los mayores beneficios que tendrían, ¿no? Hay que diferenciar, una cosa es ser minero artesanal y otra cosa es ser minero informal o ilegal. No son sinónimos. Y respecto al tema de la comercialización de la que hablábamos en la entrevista anterior, aparentemente estas comercializadoras tendrían mucho que ver, estarían detrás de estas movilizaciones, porque son empresas incluso hasta formales, pero que desarrollan gran parte de su actividad en la informalidad y lucran con este asunto. Bueno, evidentemente los mayores perjudicados con que se formalicen estos mineros artesanales informales son grupos económicos que van a cuyo negocio es la informalidad. No. Esta gente se va a ver perjudicada, ¿no? Ahora, no tenemos evidencia, al menos personal yo no la tengo, de que estén detrás, pero yo no tengo ninguna duda de que algunos intereses deben haber para poder movilizar a esta gente y para, porque esto va a poner en perjuicio el negocio que ellos manejan, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la demanda cuando usted se reunió con ellos, con la dirigencia esta? ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, ellos tenían cierta oposición a este dictamen de formalización porque de alguna manera lo que querían era que aquellas concesiones que no fueran explotadas por sus dueños pudieran revertir al Estado y ser adjudicadas en concesión a estos mineros artesanales. Eso obviamente es muy complicado porque eso sería de alguna manera quebrar la estabilidad jurídica. Lógico. Y eso no sería posible. Ese es un tema de discusión, pero los mineros artesanales lo que quieren es ser dueños de las concesiones que no están siendo explotadas, ¿no? El proceso es imposible de considerar. Bien, señor Pando, muchas gracias por su participación. Gracias a usted. Fue Ricardo Pando, entonces presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Vamos a una pausa, regresamos con el doctor José Ugaz, quien ha sido ponente por el Perú en el mecanismo de seguimiento de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.